a la gente de Carlos Pellegrini y zona. Buenísimo. Usted está trabajando aquí en el Centro Médico Alfa, ¿verdad? Correcto, sí, correcto. En el Centro Médico Alfa, la verdad que es un lugar muy ameno, muy lindo, muy bien puesto y muy bien atendido ahí por los chicos, por sus dueños. Muy contento, la verdad que me siento muy contento, muy cómodo cada vez que voy a atender allí. ¿Cada cuánto viene? Una vez al mes, en general. Bien. Por ahora es la frecuencia. Después si en algún momento habrá que ir más seguido, también se podría ir más seguido, pero por ahora es una tarde al mes, digamos. Bien, y imagino que es muy consultado, que tiene muchos pacientes, porque las cuestiones de las alergias son, digamos, priman en muchas personas. Yo no sé si decir un porcentaje, pero bueno, usted me dirá como para tenerlo en cuenta, porque la verdad es que mayoritariamente somos los que padecemos alguna que otra molestia por las alergias. ¿Nos puede contar? Sí, mira, ya te lo respondo fácil. Las estadísticas hablan de que 1 de cada 6 personas es alérgica. Sin embargo, no, eso es por cuestiones genéticas, digamos, ¿no? Una de cada 6 personas en realidad tiene tendencia a tener alguna enfermedad alérgica en alguna vez de su vida, en algún momento de su vida. Pero no, a lo mejor no los 6 tienen síntomas, sino uno de cada 6, mejor dicho, tiene síntomas, sino que a lo mejor de ellos, si vos agarrás 12 personas que andan por la calle, les extraes sangre, le haces un análisis, vas a ver que la inmunoglobulina E, que es un anticuerpo que se mide en sangre, que medimos los médicos para saber aproximadamente el grado de alergia de cada persona, esa inmunoglobulina E a lo mejor de 12 personas, 2 la tienen elevada, pero hay uno de los 2 te va a decir, yo nunca tuve síntomas, Claro. no sé de qué usted me está hablando porque yo nunca padecí ninguna alergia. Y el otro te va a decir, sí, yo vivo estornudando, tengo mocos, se me cierra el pecho, o toso cada vez que me resfrío y no paro más de toser, o me broto cuando como algún alimento. Es decir, las enfermedades alérgicas son un grupo de no muchas, ahora si querés las repasamos Sí, y por las favor. mencionamos. Sí. Y bueno, justamente hace poco, el sábado, el 8 de julio, fue el Día Mundial de las Alergias. Esto la UAO, la Organización Mundial de Alergia, puso ese día como para justamente lo que están haciendo ustedes, concientizar a la población sobre la importancia de las enfermedades alérgicas, que algunas pueden ser graves y desafortunadamente pueden ser mortales y otras que no. La mayoría son enfermedades que no son tan severas, que no producen invalidez, no producen muerte, pero alteran muchísimo la calidad de vida del paciente que la padece. Claro. Bien, ¿cuáles son las alergias en sí? ¿Cuáles son los grupos? Muchos. Bueno, a ver, para ordenarnos un poco vamos a empezar de arriba hacia abajo en el cuerpo, es decir, los ojos pueden verse afectados por alergia y eso es una conjuntivitis alérgica. Primero, obviamente, que hay que consultar al oftalmólogo cuando hay síntomas visuales o problemas en la vista, y el oftalmólogo con 2 o 3 exámenes que hace se da cuenta que puede ser una alergia, porque es cuando los ojos pican, se ponen rojos, lagrimean. Eso, bueno, aparte de ser una conjuntivitis viral o bacteriana, cuando es recurrente, cuando se da en determinadas épocas del año, si se asocia a la época de primavera, de floración de las plantas, puede ser una conjuntivitis alérgica. La mayoría de las veces esas conjuntivitis van asociadas a estornudos, a picazón de la nariz, picazón del paladar, del entrecejo, o sea, en la parte del lagrimal de los ojos, y eso ya hablamos de rinoconjuntivitis, porque hay rinitis alérgica asociada a conjuntivitis. A veces la rinitis y la conjuntivitis no está, pero la rinitis toma parte de laterales de los senos paranasales, ya hay inflamación de los senos paranasales, se acumula moco y ese moco cae por detrás de la garganta, produce esa famosa, el carraspeo ese que el paciente tiene, y eso ya es cuando cae moco de ahí atrás en la garganta, hablamos de una rinosinusitis. Y bueno, si seguimos hacia abajo, como te decía, hay laringitis. Todos algunas veces algunos chicos en algún momento de la infancia han tenido esas famosas laringitis virales, lo que llaman Krupp o falso Krupp, que es esa tos perruna, pero a veces cuando eso es recurrente y no se debe a un cuadro viral o a una infección, y las laringitis y las toses, esas perrunas, son recurrentes, puede ser una laringitis alérgica.
Si seguimos bajando un poquito más en el árbol respiratorio, llegamos a los pulmones y ahí tenemos por digamos, la vedette, que es el asma. El asma es una de las enfermedades alérgicas que ataca a los bronquios se inflaman, se cierran, se dematizan y el paciente entonces tiene dificultad para respirar, esos silbidos o chillidos en el pecho que nosotros los médicos le llamamos sibilancia, y las mamás están más acostumbradas ahora a llamarlo broncoespasmo, y se le llama broncoespasmo al síntoma, pero ese síntoma trae aparejada una enfermedad que puede ser el asma. Digo puede ser porque hay otras, entonces hay que hacer ahí un diagnóstico diferencial de que si estamos frente a un asma. Por ejemplo, vamos a tirar un ejemplo de un chico que tiene a uno o dos papás alérgicos que tenían broncoespasmo en su infancia o que estornudan cuando florecen las plantas, y el nene, hijo de esos padres, obviamente por una cuestión genética, tiene broncoespasmos recurrentes, y le analizamos la IgE y da elevada, y se le hacen pruebas cutáneas en la piel y dan positivas, ahí todo cierra para pensar que ese niño tiene un asma alérgico. Y otra más, que son en piel, que son las ronchas famosas esas que aparecen, que se llaman urticaria, que pueden aparecer a veces en forma espontánea, o otras veces cuando el paciente come algún alimento o toma un determinado medicamento, de los cuales los más frecuentes por lejos son los antiinflamatorios, no esteroideos, tipo ibuprofeno, diclofenac. Antiguamente era la penicilina, la vedette, que daba más alergia a los medicamentos, y la dipirona, cuando nosotros éramos chicos, la famosa Novalgina, bueno, te digo la marca porque era la más famosa, claro, sí. Producía alergia, la Novalgina, la dipirona o la penicilina. Ahora, como esas drogas se usan cada vez menos, la vedette de hoy en día para producir reacciones alérgicas a medicamentos son los antiinflamatorios, porque son de uso muy común. Claro. Exacto. Y después si hablamos de otros desencadenantes o estímulos que provocan alergias, ¿cuáles se pueden nombrar? Sí, pueden haber muchísimos, o sea, desde como te decía, y una que me olvidaba, fíjate, de la más importante, que es la que te digo que puede, si no es atendida de urgencia, puede producir la muerte, que es la anafilaxia o el shock anafiláctico. Lo que pasa es que como esa yo fui órgano por órgano, esta es sistémica. Sistémica quiere decir que ataca a varios órganos, sobre todo a la laringe, la glotis. Si la glotis se cierra, puede haber un proceso de asfixia, y hay pacientes que han fallecido de un shock anafiláctico o de un edema de glotis. Generalmente estos se deben primordialmente a picaduras de insectos, avispas, hormigas, abejas, o bien a veces por algún medicamento o por algún alimento. Hay alimentos que producen anafilaxia en algunas personas. Obviamente que no es para infundir temor esto, pero hay pacientes que les sucede. Afortunadamente son los menos, y son las alergias, te diría, no tan frecuentes, pero para nosotros y para el paciente las más preocupantes. Eso es para hablar de desencadenantes de shock anafiláctico o de anafilaxia. Pero hay otros desencadenantes de rinitis, de asma y todo eso, que son por lejos los más comunes, que son los ácaros del polvo doméstico. Son unos pequeños artrópodos chiquititos, con parientes muy lejanos de las arañas y del piojo, que viven en el polvillo de las casas. Son prácticamente invisibles a la vista, tenés que tener un microscopio o una lupa muy potente para verlos, y viven millones y millones de ellos entre nosotros. No afectan a nadie, no molestan, no pican, no se contagian nada, solo que tienen una proteína en el cuerpo y en las glándulas fecales que forman parte del polvillo que todos respiramos, y el que es alérgico sufre los síntomas por de pronto al limpiar un placar que estuvo mucho tiempo cerrado, al revolcarse en una alfombra, o hacer esas famosas guerras de almohadas que sabían hacer los chicos antes. Y en fin, cuando vuela polvillo en el ambiente, los pacientes sufren, digamos, los síntomas de alergia. Y después están los pólenes de las plantas, que son estacionales. Son en la primavera, sobre todo los días de viento, donde hay mucha floración de árboles y malezas y gramíneas, sobre todo, no de flores. Las flores lindas de colores no producen alergia, las ornamentales. Las que producen alergia son las flores, las que son feas, digamos, son horribles, las de los pastos, las de los árboles, que son flores monótonas, que no tienen colores. Esas polinizan con un polen muy liviano que es transportado por el aire y es el que entra en contacto con las mucosas, la nariz y los ojos de los alérgicos, y producen los síntomas.
Exacto, doctor Andrea, ahora sí en vivo los saludo, buenas tardes y gracias por supuesto por su tiempo, ¿no? Con toda la... Un proceso muy sencillo que hacemos los médicos especialistas en alergia, que es hacer un test en la piel del paciente, o a veces se pide en sangre también cuando por alguna causa no se pueden hacer en piel, se pide o un análisis de sangre o lo más fidedigno son las pruebas cutáneas para saber a qué es alérgico el paciente. Porque como vos bien lo mencionaste, hay alergenos estacionales, como te mencionaba en el caso de los pólenes, que es la época de floración de las plantas, que ahora, bueno, con esta época del clima que está raro, hasta las plantas están confundidas. Vos viste que por ahí florecen en esta época, hay como un otoñito que parece otoño, después parece primavera, y bueno, los pastos no se deciden si secarse o seguir siendo verdes, o sea, pero bueno, antiguamente cuando estaban las estaciones del año bien delimitadas, los pacientes que eran alérgicos a los pólenes sufrían mucho en cada primavera. Sin embargo, los que son alérgicos a los ácaros, a los hongos de la humedad de las paredes y alternaria y otro tipo de hongos, son síntomas más perennes. Perennes significa que pueden estar presentes todo el año, con alguna mínima exacerbación en otoño y en primavera, sí, pero la verdad que el paciente sufre los síntomas en forma de cualquier mes del año, digamos, en forma perenne. Exacto. ¿Muchos casos está atendiendo más que nada en esta época del año? Sí, esta es la época un poco fuerte para nosotros. Son, qué sé yo, hay épocas del año que son para determinadas enfermedades son más frecuentes. Esta te diría que es época de broncoespasmos, de asma, de rinosinusitis alérgica, más sensible a los ácaros, que son en otoño los que más producen síntomas. Después en la primavera son los pólenes y ya en el verano el paciente es alérgico a polen sigue sufriendo un poco, pero el alérgico a los ácaros mejora. El que es alérgico a los ácaros mejora con el frío extremo, así que esos días de 2 grados bajo cero, secos y fríos de invierno, el paciente alérgico anda fenómeno. Pero cuando vuelve la humedad, vuelve a sentir los síntomas. ¿Cuánto? Y en verano, sí, perdón. No, sigue por favor. No, y en verano te decía, lo que vemos más frecuentemente en la época de diciembre, de la fiesta, Navidad, Año Nuevo, son los típicos alérgicos al alimento. Se brotan porque tomaron demasiada cerveza, porque comieron, no sé, pan dulce con fruta brillantadas y se zarpan comiendo de todo, digamos, por llamarlo en un término vulgar, y aparecen las ronchas y la urticaria, las alergias alimentarias aparecen más en esa época porque todos hacemos más transgresiones alimentarias, ¿no? Si se quiere. Claro. ¿Cuándo una mamá se tiene que preocupar, digamos, cuando su bebé, su niño, comienza con alguna tos muy extraña o comienza a no poder respirar bien, digamos? ¿Cuándo es el momento de alerta que tiene que sí o sí visitar enseguida primero a la guardia, imagino, y después al especialista? Sí, claro. Yo siempre preconizo, hablo con los papás, cuando doy charlas a veces para la gente, digo que el que dirige todo es el pediatra, o sea, el pediatra es el director de la orquesta, porque después los especialistas tocamos distintos instrumentos, digamos, pero el que dirige la orquesta, el que conoce al paciente y el que sabe en qué momento oportuno derivar al chico, es, en este caso, si es un chico, es el pediatra, ¿no? Y cuando la mamá se tiene que preocupar, porque, no sé, porque muchos pacientes se autoderivan, ¿viste? Y no esperan que el pediatra los derive. Yo te diría que por cuadros así puntuales no hay que preocuparse, hay que confiar en el pediatra, obviamente siempre hay que confiar en el pediatra, pero cuando son casos puntuales que se deben a epidemias de virus sincitial respiratorio, adenovirus, los virus que producen bronquiolitis y esas epidemias en los bebés, son cuadros virales que producen broncoespasmos, no son alérgicos. Pero cuando esos cuadros son recurrentes quiere decir que vienen y se van, y vienen y se van, y son el típico papá o mamá que te dice, el nene vive enfermo. O sea, un nene no puede vivir enfermo. Un nene puede estar enfermo cuando hay una epidemia viral, en la escuela, en la guardería, pero después tiene que pasar periodos de estar asintomático hasta la próxima epidemia. El que recurre y el que hace cuadros muy, muy seguidos, a ese hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo con un análisis de sangre para analizar esa inmunoglobulina E que yo te decía, pero eso a veces digamos, no es mandatorio, porque hoy en día la Organización Mundial de la Salud define a las alergias no como la IgE o la inmunoglobulina elevada, sino como la positividad o no de las pruebas cutáneas. Es decir, es alérgico el que tiene test cutáneos a alguno de los alergenos que yo te mencioné antes,
positivo. Es decir, se hace el test, da positivo a los aeroalergenos, ese paciente es alérgico. Porque a veces una IgE baja, normal, no te descarta una alergia. Hay que sí o sí hacer el test. Eso para las alergias respiratorias, ¿no? Estamos hablando. Y en cuanto a los tratamientos, me imagino que, bueno, debe depender de cada caso, ¿no? Pero los más comunes, la loratadina, fexofenadina y estos digamos, estos medicamentos que están ahora en auge, digamos, y que por ahí son comunes y que muchos alérgicos toman cuando les pasa algo. Sí, correcto. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Bien, afortunadamente, o sea, ahí tengo dos noticias para darte, una buena y una no tanto. La no tanto es que las alergias no se curan en 100%. Ninguno de los que vos mencionaste, que son antihistamínicos, está muy bien, se ve que los conocés porque los has tomado o algún familiar tuyo los toma, los mencionaste perfectamente. Loratadina, fexofenadina, cetiricina, son muy, muy usados y son los más nuevos, justamente se usan más porque no pasan la barrera hematoencefálica y no dan sueño. Los antiguos, como el Benadryl, bueno, Benadryl es la marca, la difenidramina y otros que pasaban la hidroxicina, la ciproctadina, muchos que pasan la barrera daban sueño y al chico lo mantenían dormido y boleado todas las horas de clase, o sea, claro. eran la verdad que eran más daño que lo que hacían que solucionar problemas. Ahora todos los nuevos, los que vos mencionaste, no dan sueño y calman los síntomas, eso sí. No, ahora bien, yo te decía, la mala noticia es que las alergias no se curan con esos antihistamínicos. La controlan. En realidad la alergia es una enfermedad genética que se puede controlar, pero cuando el paciente deja de tomar los antihistamínicos o deja de usar los aerosoles, en el caso del asma alérgico, o deja de usar los sprays nasales, los síntomas vuelven a recrudecer. Por eso es que nosotros, los alergólogos, digamos, o alergistas, tenemos un arma terapéutica muy, muy eficaz, que son las famosas vacunas de alergia, que a mucha gente no le gusta porque los tratamientos, reconozcamos que son largos, son de 1 año, año y medio, 2 años para que den resultado, pero a veces no siempre cuando dicen vacunas dicen, no, pero yo a mi hijo no lo voy a pinchar el brazo para ponerle eso. Bueno, existen alternativas por vía sublingual, gotitas abajo de la lengua que se dan. Pero eso no es que vas a venir y te lo vamos a dar en la primer consulta. Primero hay que hacer una historia clínica, ver si el paciente amerita hacer las pruebas cutáneas. Una vez hecho el test o las pruebas cutáneas, si se detecta que son sensibles o alérgicos a un alergeno en particular, con ese mismo alergeno es que se indican las vacunas. De ninguna manera se indican a personas que tienen test negativo. Ahí hay que buscar otras formas de tratamiento. Exacto. De la charla suya me surge la pregunta. Dijo alérgicos a la penicilina y estaba escuchando recién lo que le decía Gisela. Todos los medicamentos que le nombró Gisela para tratar la alergia tienen penicilina. ¿Cómo se trata al alérgico de la penicilina? ¿Con qué se lo trata? No, en realidad, claro, la loratadina, toda esa que mencionamos, los antihistamínicos, no son para nada parientes de la penicilina. La penicilina es un antibiótico que es la madre, podríamos llamar así, de la amoxicilina, de la ampicilina y de otros grupos que se llaman cefalosporina. Es un grupo que se llaman beta-lactámicos, que son unos antibióticos que tienen un grupo químico en común, que cuando uno es alérgico a la penicilina tiene que evitar tanto la penicilina como el resto de esos antibióticos que yo te mencioné. Bien. Y eso no tiene una cura, no tiene un tratamiento. Hay que evitar y pasar a otro grupo de antibióticos, que por suerte los hay, que se llaman macrólidos o quinolonas, que son otro grupo como la claritromicina, etcétera, que son ni parientes de la penicilina. O sea, cuando uno es alérgico a un fármaco hay que buscar los más alejados químicamente posible. ¿Se hereda la alergia, digamos, es hereditario? Sí, claro, sí, es lo que yo decía al principio. Sí. Se hereda, no hay exactamente una proporción para decirte que cómo se hereda porque es la alergia, la genética de la alergia es bastante compleja porque hay genes para el asma, genes para la rinitis, o para la alergia o para tener IgE elevada, eosinófilos elevados, que son unas células que están en la sangre que producen alergia o se activan, mejor dicho, en las alergias. Entonces, pero para resumirlo de alguna manera, yo te diría que
si uno de los dos padres es alérgico, el chico tiene obviamente un 50% de chances de ser alérgico, pero no es obligación, puede no serlo. A veces, si los dos padres son alérgicos, ahí es mucha, la proporción sube mucho más, y a veces ninguno de los padres es alérgico y el chico tiene síntomas, o estudiamos y además de tener síntomas tiene pruebas cutáneas, tiene IgE elevada y ninguno de los dos padres. Entonces ahí entran a mirar de reojo, viste, el lechero, el panadero, el jardinero, ¿qué pasó? Más arriba, miremos a los abuelos. Claro. Vos viste que a veces los dos padres tienen ojos marrones y sale un hijo con ojos celestes. Bueno, la abuela o el abuelo tenía ojos celestes. Entonces, para reivindicar un poco todo esto de la genética, hay que mirar también a alguien. Yo siempre cuando interrogo arranco el interrogatorio por ahí, preguntando, bueno, primero si no son alérgicos a los medicamentos, porque es lo que más me interesa a mí, porque yo como médico medico, y yo tengo que asesorar al pediatra o al clínico para que también medique a la persona. Y si la persona es alérgica a un medicamento, lo primero que te va a hacer es prohibírselo y avanzar con otros. Eso es lo primero. Y lo segundo es esto, los antecedentes hereditarios, para saber de qué pedigrí, de qué árbol genealógico viene ese niño o ese adulto, y poder saber si más antecedentes en la familia. Y no me quedo con los padres, pregunto a los abuelos, los tíos, y así, para saber, porque si vos me contestás, de todas las preguntas que yo te hago, me contestás el 80% que sí, que tenés parientes con determinadas enfermedades alérgicas, uno alérgico a las picaduras de insectos, el otro a un alimento, el otro tiene asma, el otro estornuda, bueno, ya tenés un compendio ahí de una familia genéticamente importante, ¿no? Complicado. Para las alergias. Claro, sí. Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por explicarnos tanto y de la mejor forma. Muy, pero muy gráfico. Entendimos absolutamente todo y obviamente que vamos a recomendar que lo visiten aquellos que tengan algún tipo de problema. Aquí en el Centro Médico Alfa pueden hacerlo y le agradecemos mucho su tiempo. Muchas gracias y para disposición para lo que necesiten saber o si tienen dudas de la audiencia y más adelante quieren hacer otro micro con preguntas o dudas puntuales, yo a disposición. Sería buenísimo. Es muy importante, te repito, lo que hacen ustedes, porque digamos, hay que educar a la población. Una de las partes fundamentales del tratamiento de las alergias, como son enfermedades crónicas que perduran en el tiempo, es justamente esa, la educación del paciente.